¿Quién como Dios? Bienvenidos a la Semilla del Maestro, un espacio de intimidad con Jesús para tu alma a través de la palabra. Hoy es domingo, día del Señor, segundo domingo de Cuaresma. Seremos tus manos para construir un mundo nuevo. Seremos tu boca para no callar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La liturgia de la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, versículos del 28 al 36. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. Dos hombres, que eran Moisés y Elías, conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Como éstos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube de los que los cubrió con su sombra, y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron. Pero la nube llegó una voz que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Después de oírse estas palabras, Jesús estaba allí solo. Los discípulos guardaron silencio por aquellos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seremos tus ojos para así mirarnos con ternura. Y tu misericordia para escucharnos y juzgar. Mis queridos hermanos y hermanas en la fe, si la oración ha de ser el clima habitual de quien se sabe hijo de Dios y vocacionado a la santidad, una santidad cristiana, esa actitud debe intensificarse en aquellos momentos de crisis para reafirmarnos en nuestra propia identidad, que es la identidad del cristiano. Entonces solo puede rehabilitarnos es un encuentro personal y suplicante con el Dios que es vida y amor, y que lo da a quien con Él se comunica. Esa es la lección que se desprende del pasaje evangélico del día de hoy para cuantos seguimos a Cristo. Pero no confundamos las cosas. Orar no es hablar de Dios, sino hablar con Dios, como personas ya libres, más aún como hijos suyos. El saber rezar no es difícil, basta hablar con Dios. A veces ni siquiera es necesario hablar, pues escuchar es suficiente. La oración puede ser individual o puede ser en comunidad, puede ser mental o puede ser vocal, puede ser una oración espontánea que salga del corazón o ya una oración hecha como los salmos, las plegarias, los cantos, las bendiciones. Y tenemos una oración por excelencia, el Padre Nuestro. Así que la oración, como la fe,
no queda en un solo plano conceptual, sino que es una vivencia personal. Solamente ejercitándola se posee y viviéndola se comprende. Por eso debemos crecer siempre en la oración, al igual que en la fe, porque la oración lo trasciende todo. Para captar el misterio de lo indecible y después testimoniarlo a los hombres, que son nuestros hermanos, necesitamos de la oración, ya sea en medio de los quehaceres de cada día, ya sea retirándonos a solas con Dios y subiendo a la montaña, pero en un caso y en otro escuchando a Jesús, que es escuchar al Padre. Todos los grandes santos y espirituales de todos los tiempos han sido cristianos de oración. Sin embargo, es evidente que hoy día hay crisis en la oración entre los cristianos. Se reza muy poco, cuando se ora mal. Todo esto porque estamos materializados y porque nos creemos autosuficientes. También se dice que los que oran se desentienden del mundo y que en cambio los que quieren revolucionarlo no rezan. Eso explicaría la ineficiencia de unos y de otros. Hemos de aprender el equilibrio y la unión entre la acción y la contemplación. Pues la oración, como en el caso de Jesús, no es para plantar nuestra tienda. Eso quería Pedro, e instalarnos egoístas y sedentariamente desentendiéndonos del tiempo de nuestro reloj. No se puede decir que hay un cristiano sin oración. Igual que en la vida de Jesús, la oración lo es todo en nuestra vida. Es una comunicación personal con Dios y es una experiencia de su amor que nos dignifica. Es la apertura al don de la salvación de Dios y la conciencia de nuestra identidad cristiana y de la condición filial. Súplica, bendición, alabanza, gloria. Superación de las crisis de fe y de esperanza, fuerza y aliento en la tarea de cada día. Esa es la oración. Es la fecundidad del grano de trigo que muere al egoísmo, que está enquistado y que no tiene horizontes. Amor solidario con los hermanos y con el mundo. Es un compromiso con la vida, con la fraternidad, con la justicia y la liberación humana. A eso nos lleva la oración. Necesitamos el contacto con Dios por la oración para responder satisfactoriamente a nuestra vocación cristiana y realizarnos como seguidores de Jesús, a quien demostramos haber escuchado en lo profundo de nuestro ser. No hay cristiano, no hay apóstol, no hay testigo, sin oración personal y comunitaria. Venturosamente van aumentando los grupos, las vigilias, las casas de oración. Hoy es la ocasión de autoexaminarnos. ¿Rezo yo en mi vida? ¿Cuánto rezo? ¿Mucho, poco o nada? El tema de la oración es muy amplio y desborda nuestro espacio. ¿Rezo yo en mi vida? ¿Mucho, poco o nada? Damos gracias al Señor, Dios Padre nuestro, por la esperanza que alienta en el corazón de sus hijos. En este segundo domingo del tiempo de Cuaresma, necesitamos, Señor, contactar contigo por la oración, para reafirmarnos en nuestra propia identidad cristiana, para serte fieles en el momento de la prueba de la fe, para vivir como hijos tuyos y hermanos de los hombres. Que la Sagrada Familia de Nazaret los bendigan y me bendigan. No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Efesios 1:16. Paz y bien. Santo Domingo para todos. No se les olvide ir a la Eucaristía, acción de gracias, milagro de amor. Amén.